Hola, buen día. Hoy voy a hablar sobre el conflicto con los Esequibo. Esto fue una investigación de tipo documental donde se citaron varios autores y se fueron extrayendo los comentarios más importantes acerca del conflicto que se suscita desde hace casi más 200 años entre nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela, y la República Cooperativa de Guayana. Entonces, como objetivos de este trabajo documental, tenemos que en general explicar el devenir del conflicto sobre el territorio de la zona de reclamación venezolana a través de los años. Como objetivo específico, resumir la historia de la zona geográfica conocida como el Esequibo, enunciar y explicar las etapas del desarrollo del conflicto y exponer la actualidad de la disputa por este territorio. Desde 1777, con la creación de la Capitanía General de Venezuela, se estableció como frontera oriental el río Esequibo, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Sin embargo, la posesión de este territorio era solo en el papel, no había sido colonizado, no habían colonos españoles en la zona conocida como el Esequibo. En 1814, Gran Bretaña obtuvo unos territorios que pertenecían anteriormente a la corona de los Países Bajos de Holanda. Estos territorios eran Demerara, Barbiza y Esequibo, lo que hoy conforma lo que es la República Cooperativa de Guyana. Perdón. En 1822, Venezuela se vio obligada a protestar ante el Parlamento británico debido a que había muchos colonos ingleses haciendo incursiones dentro del territorio en aquel momento conocido como territorio venezolano de la Guayana Esequiba que conocemos el día de hoy, que está en reclamación. En 1835 comenzó como tal el verdadero conflicto por el Esequibo debido a un cartógrafo inglés que movió las fronteras de este territorio anteriormente británico, un poco más allá de la frontera conocida ya por Venezuela. Eso ocurrió en el año de 1835. Este señor era Robert Herman Scrambrook. Trazó una línea fronteriza entre Venezuela y la Guayana Británica, desde el río Moruca hasta el Esequibo, una extensión de 4.290 kilómetros. En 1839 trazó una segunda línea, esta línea llamada norte-sur, que abarcaba la desembocadura del Amacuro hasta el Monte Roraima, lo que representaba unos 141.930 kilómetros cuadrados, aproximadamente la extensión total, el tamaño total de lo que es ahorita la superficie del área conocida como zona de reclamación o territorio Esequibo. La migración de los colonos británicos hacia los territorios situados más allá de la margen izquierda del Esequibo, aquel entonces era territorio venezolano, originó la primera reclamación de Venezuela ante el Reino Unido. Las negociaciones iniciaron en 1844 mediante la proposición hecha por el representante de Venezuela, Alejo Fortique, basándose en el territorio de la Capitanía General de Venezuela y el principio recogido en el Uti Procidentis Iure, para que se reconociera el río Esequibo como línea fronteriza, alegando con documentación la jurisdicción venezolana sobre estas tierras, que habían formado parte de la antigua provincia de Guyana. Aquí tenemos un mapa de 1819 de la Gran Colombia, donde ya en aquellos datos cartográficos aparece la zona del Esequibo como integrante de la Gran Colombia. Con la división de la Gran Colombia, el territorio Esequibo, por devenir, debería quedar en la parte del departamento de Venezuela en aquel entonces. El gobierno británico propuso que la línea fronteriza se iniciara en la boca del río Moroco y continuara por los ríos Bárima y Aunama. Esto implicaba una frontera al oeste del Esequibo y no fue aceptada por el gobierno venezolano. A las protestas de Venezuela respondió Daniel Florencio Oleaire, argumentando que la línea Schomburg era provisional y que aún estaba sujeta a revisión de las partes. En este caso, este señor lo que hizo fue como apaciguar los ánimos, calmar los ánimos más que todo de la parte de Venezuela, porque él decía como que eso no es definitivo, estamos
trabajando a dónde vamos a situar la frontera, lo que hizo fue enfriar el conflicto y con el tiempo Gran Bretaña se hizo posesión de este territorio. La mayor expansión británica se produjo en el 1888, cuando se adjudicaron 203.310 kilómetros. Los ingleses trataron siempre de penetrar en el territorio venezolano, incluso hasta el río Orinoco. Hay datas de estos tiempos, hay citas donde se dice que los británicos querían, su pretensión más grande era apoderarse de lo que era del Tamacuro, porque era una entrada a todo el territorio venezolano y con eso la extensión del mar territorial de Gran Bretaña crecía enormemente. En 1899 se conforma en París un laudo, el laudo de París, un tribunal arbitral el cual dicta una sentencia que se conoce como el laudo arbitral de París. En fecha 3 de octubre de este año, el dictamen favoreció al Reino Unido y la adjudicó el territorio denominado por Venezuela como Guayana Esequiba, de 159.500 kilómetros cuadrados, aunque no en su máxima aspiración de abarcar hasta las bocas del río Orinoco y controlar su navegación. Venezuela de inmediato protestó el laudo por considerar que había existido vicio de nulidad en la decisión, pero no fue sino hasta 1961 cuando logró un avance tangible al realizar una denuncia ante la ONU, después de hallar documentos que comprometían la legalidad del mismo. Venezuela consideró nulo e irritó el laudo arbitral debido a lo que se conoce en derecho internacional como actos contrarios a la buena fe, realizados por el gobierno británico y los integrantes del tribunal. Algunos de los argumentos de Venezuela sobre los vicios de nulidad del laudo comprendieron la presentación de mapas adulterados, ausencia de motivación en la decisión arbitral, exceso de poder, entre otros. Cabe destacar que este laudo de París, los integrantes firmantes del laudo, no estuvo en ninguna parte venezolana. Fueron integrantes británicos, estadounidenses, bastante allegados al gobierno británico, y el árbitro era un señor procedente de Rusia. Entonces, en realidad, nunca tuvo representación venezolana como tal el laudo, por eso se declara nulo. La demanda venezolana fue admitida por la ONU y puso en tela de juicio la validez del laudo. Dicho evento conllevó a la firma del Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966. Este acuerdo, firmado por ambas partes, incluyó la presencia del gobierno local de Guayana, la cual se encontraba próxima a recibir la independencia y en consecuencia sustituiría al Reino Unido en la disputa territorial con Venezuela. El acuerdo de Ginebra, aún vigente, obliga a las partes a llegar a un acuerdo práctico para una solución satisfactoria a la controversia. Es un acuerdo transitorio y hasta no llegar a un arreglo para una solución definitiva se mantiene el status quo establecido en el laudo arbitral de París. Es decir, la Guayana francesa mantiene la autoridad de la administración y ocupación del territorio. No obstante, le es reconocida a Venezuela la salvaguarda de los derechos de soberanía sobre dicha zona, por lo que ambos países deberán encontrar una solución concluyente y pacífica para las partes. Protocolo de Puerto España. El gobierno guyanés después hizo un protocolo que en realidad la demanda del mismo siempre lo favorecían a ellos. Por lo tanto, Venezuela declaró a la postre nulo este protocolo. El 8 de junio de 1970 las partes deciden firmar el protocolo de Puerto España, el cual fue un anexo del Acuerdo de Ginebra y estableció que durante un plazo de 12 años se suspenderían estas conversaciones sobre el conflicto limítrofe. Dicho plazo venció en 1982 y Venezuela decidió no renovar este tratado, continuar con el Acuerdo de Ginebra a través del secretario general de la ONU. Venezuela propone en el 83 la negociación directa con Guyana, pero esta no acepta y propone tres alternativas: Asamblea General de la ONU, Consejo de Seguridad o Corte Internacional de Justicia, la cual es rechazada por Venezuela. Tenemos ahora lo que es la actualidad, cómo se va llevando el conflicto al día de hoy. En el 2007 se produjo un incidente fronterizo cuando el gobierno guyanés de Barat Jatlleo reclamó a Venezuela por la incursión de 40 soldados venezolanos que habrían penetrado en aguas territoriales disputadas para volar dos dragas en el río Cuyul. Venezuela argumentó
inicialmente que la operación tenía como fin combatir la minería ilegal y que el hecho se había producido al oeste de la zona de reclamación. En 2011, Guyana determinó hacer modificaciones a su plataforma continental marítima para la explotación de petróleo, afectando el mar territorial de Venezuela, sin haber previa nota por parte de Guyana a la Cancillería venezolana. En julio de 2012, Guyana entregó el bloque Roraima a la empresa internacional Adarco para la explotación petrolera, manteniendo en secreto la ubicación de la concesión, misma que había sido paralizada tras una protesta de Venezuela entre los años 1999 y 2000. En el 2013, el gobierno de Venezuela descubre la ubicación frente a la fachada atlántica venezolana, donde Guyana aplicó una línea divisoria con Venezuela con una inclinación aproximada de 30 grados, mientras que la Armada de esta última señala que en 1996 Venezuela ha asumido la inclinación de esta línea 70 grados y ha ejercido soberanía sobre la zona. Esta delimitación no solo afectó la fachada atlántica de la Guayana Esequiba, sino la del estado del Tamacuro en Venezuela. Durante el mandato de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano ha retomado las reclamaciones de una más activa que su antecesor, llegando a tratar el tema en las Naciones Unidas. Para el 2015, la tensión vuelve a aparecer entre Guyana y Venezuela, tras el anuncio por parte de Guyana de empezar una explotación petrolera en la agua del bloque Stabroek por la compañía estadounidense ExxonMobil. La preocupación nace porque el bloque Stabroek se encuentra ubicada en agua disputa. En mayo del mismo año, la Cancillería de Venezuela exige la referida compañía petrolera detener sus operaciones en la agua que considera el litigio. El 18 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo con 12 votos a favor y 4 en contra, declarando que tenía jurisdicción para analizar la validez del lago de Vitral del 3 de octubre de 1999 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre. En consecuencia, el 8 de marzo de 2021 se estableció que Guyana debía presentar su memoria o relación de argumento antes del 8 de marzo de 2022 y Venezuela su contestación o contramemoria un año después, hasta el 8 de marzo de 2023. Muchas gracias.